bueno, si bien cierto, el examen estaba muy fácil, o sea, yo la verdad lo he visto muy fácil, pero de cierta forma no hay que quitar el crédito, ¿no? Porque así como están viendo en este momento, hay notas de 20, 25, 20, 10, 8, 7, etcétera. También hay en este caso el lado extremo, ¿no? Y el lado extremo prácticamente es este que estoy recorriendo. Y me imagino que todos saben sus notas porque esa es una de las ventajas de las automatizaciones, ¿no? Marca transparencia en su lógica y en su defecto directamente, ¿qué hace? Hace en este caso de que se transparente esta situación, ¿sí? Entonces, lo único que yo he hecho es prácticamente copiar y transcribir porque no podía pasar ni transversalizar en este caso las notas, si bien cierto me daba en Excel, pero hay muchas personas que no están en este caso en lista. Y segundo, hay otras personas que no han estado en plataforma, pero han tomado examen, ¿no? Entonces, cosa que ojalá que no les, en este caso, no sea su segundo error, en este caso, su segundo error ético, en este caso, pero están registrados ahí por ahí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver de todas formas, punto alto en este caso para Javier Mamani, Fernando Javier Mamani Ramírez, que sacó el 100 sobre 100 en este caso, ¿no? Sacó el 100 sobre 100. Inmediatamente ahí tengo algo para, en este caso, dudar. En este caso, un buen equipo de trabajo, yo diría. Julio Mamani y Heidi Mancilla, que están con 95 y 90 en este caso, ¿ya? Pero a las tres personas, si es que lo han hecho de una forma ética en este caso, felicidades, entonces eso es resultado de un esfuerzo en este caso, ¿no? Pero si es que han logrado trabajar en equipo, han agarrado su equipo de servicios de inteligencia, sus grupos de, en este caso, de sabios, sus gurús de trasfondo, bueno, ya. Pero de todas formas, cada quien es en este caso responsable de su educación, de su formación. Y bueno, apuntamos de que ya para el otro grupo va a ser mucho más complicado porque van a tener examen presencial, entonces ni quien les pueda ayudar, no va a haber aquí, en este caso de que no funciona la plataforma, no hay nada absolutamente, entonces el otro grupo sí ya empieza en este caso a dar directamente de forma presencial, ¿no? Como que la mayoría de ustedes ya debe estar tomando examen presencial en este caso, ¿no? Ya, pero de todas formas, yo ya les había comentado que este es el primer parcial, el más facilito que tenían que aprovechar en este caso, ¿sí? Que tenían que aprovechar. Y bueno, que como que muchos de ustedes lo han hecho así, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, en esta escuadra nomás yo veo en este caso tipo, a ver, Virginia Lima, por ejemplo, 85, o en su defecto Cristian López, en este caso otros 85, que de cierta forma les va a ayudar mucho en este caso, les va a ayudar mucho porque este es el examen más facilito que había de los tres que tenemos en este caso. Ya, entonces, punto alto entonces para Fernando, Julio y Heidi, que obtuvieron en este caso notas bastante buenas en este caso. Ya, entonces, y que obviamente han justificado también en este caso el examen, ¿no? Pero ahí en su lógica estuve viendo en este caso, hay buenas notas para en este caso poder sacar a relucir en este caso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto, de todas formas, personas que no deberían haber dado sin haber entrado al... Es el caso de Patricia Hidalgo, tenemos el caso de Ronald Conde, tenemos el caso de Ana Aponte, no, perdón, Esther Apaza, entonces que son los tres casos que no deberían haber dado su examen en este caso. Buenas tardes, licenciada. Le habla Camila. No sé si podría aceptar a la compañera Ana Ponte, que está en sala de espera. Dice, me ha mandado foto que se le ha ido un rato el internet, pero ya le volvió el internet. De todas formas, estoy haciendo aceptar a toditos en este momento, entonces vamos por ahí. Ya, Sí, entonces, licenciada, gracias. entonces, no está mal, hay un buen promedio en este caso y manténganse bajo esa misma lógica, por favor, ¿sí? Manténganse bajo esa misma lógica, ¿ya? Ya. A partir de hoy día entramos en este caso rumbo a nuestro segundo parcial en este caso, ¿sí?
Personalmente, yo creo que estas dos, bueno, en sí, todos los tres exámenes tienen su relevancia dentro de su perfil profesional, sí, tienen su relevancia dentro de su perfil profesional. Aunque ustedes no crean, decía, ¿no? Uno de los colegas, en este caso de la carrera, me decía, uy, mi máquina está lenta y eso que es una i5 de séptima generación y tiene 16 de RAM y me empezaba a contar, ¿no? Inmediatamente se me ponía a la cabeza en este caso de todo lo que nosotros hemos hecho con ustedes en este caso, ¿no? Decir, a ver, si está lenta, ¿qué puede pasar? Su memoria, en este caso, su memoria RAM no debe estar habilitada al total, no debe estar habilitada sus CPUs porque es una i5 de séptima generación y empezábamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? Seguro que debe estar lleno de archivos temporales y etcétera, ¿no? Entonces, y el problema era de este colega, que ya lo estoy comentando justo de la carrera, que empezaba a rascarse la cara y decía, creo que me voy a comprar una más moderna, ¿no? Y dentro de mí yo me callaba y decía, pero más moderna, ¿a dónde, no? Si tiene una computadora de séptima generación, si bien cierto tenemos ya estamos en la onceava generación de computadoras, incluso ya está llegando a la doceava, pero con una pasada una i6, una sexta generación séptima, yo por lo menos ya más sería asunto de configuración, porque ya les he mostrado de que nosotros a nivel de recursos de hardware no necesitamos mucho porque hemos visto de que solamente el 5% al 7% le exigimos, ¿no? Pero ahí radica la importancia, por ejemplo, del saber administrar muy bien sus sistemas operativos, ¿no? Entonces, y también en este caso aplicar muchos de los trucos que nosotros tenemos para facilitar, ¿ya? Entonces, pero no me metí, solamente escuchaba el comentario con otro colega y así sucesivamente, ¿no? Pero sí, internamente mío decía... tiene una computadora buenísima, ¿no? No hay razón para que esté lento en este caso. Pero ya, apuntamos entonces a lo siguiente. ¿Están viendo esto lo que estoy mostrando? Creo que no, ¿no? A ver, ya. Vamos entonces, les comentaba a ustedes, ¿no? Realmente voy a ver la máxima dimensión. Ahora, ¿cómo es estas notas? Tendría que ver, porque aunque ustedes no crean, he avanzado lo mismo con el otro paralelo, ¿sí? Entonces tendría que ver ahora cómo es dar examen presencial y examen virtual, ¿no? Seguro que voy a tener mucha diferencia, seguro que voy a tener mucha diferencia. Entonces vayan ustedes también aplicándose porque los exámenes van a ser presenciales ahora, ¿no? A partir de ahora son presenciales y no creo que solamente en mi materia, sino en todas las materias, ¿sí? Entonces, por ahí, entonces vayan aplicándose. Y lo que les comentaba, ¿no? Entonces, voy a empezar a justificar este segundo parcial bajo la siguiente lógica directamente, ¿ya? En este momento estoy poniendo introducción a la gestión de base de datos. Ya les he dicho, ¿y por qué estoy poniendo el término introducción a la gestión de bases de datos? Primeramente, pongo introducción porque, por ejemplo, para nosotros, estamos hablando de los informáticos, a nosotros nos dan base de datos uno, base de datos 2 y tenemos una materia que se llama administración de bases de datos. Son tres materias, por si acaso, tres materias que apuntan a fortalecer nuestros conocimientos en bases de datos. Ya, mientras que nosotros de manera muy humilde vamos a tener exageradamente 2 meses, pero a un solo periodo y etcétera, ¿no? Entonces, como que solamente va a llegar a ser un término de introducción, llega el momento. También les había comentado que en otras universidades, lo que les decía, ¿no? Tienen informática uno, informática 2, base de datos uno, base de datos 2 y administración de base de datos. Imagínense, casi similar. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? De que estarían casi apuntando, en este caso, a tener los mismos conocimientos de un informático, ¿no? Ahora, el motor de base de datos que nosotros vamos a llevar, que en este caso es el Access, prácticamente, si ustedes entran a internet, dicen no se necesita tener ningún conocimiento de informática para poder manejar esta aplicación o este paquete de gestión de base de datos. Ya entonces, y ahí es lo que llega el momento, un poco ya me libera en este caso, ¿no? Entonces, por ahí va. Vamos entonces. Primeramente, en el grupo de sus compañeros, en el grupo de sus compañeros, especialmente en el grupo del día viernes, estoy dando mucha incidencia de que hayan revisado la información
porque para su examen de ustedes solamente ha habido dos términos que han entrado en este caso del examen, de las veintitantas preguntas, pero estoy pidiendo mucho de que ustedes, todas estas imágenes que estoy bajando, los he bajado directamente del grupo de Facebook, pero fíjense los siguientes, en este caso, los siguientes términos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del famoso data mining o minería de datos, dice, ¿no? ¿Qué es en este caso? Fíjense lo que dice, ¿no? La minería de datos o exploración de datos es un campo de la estadística y de las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones de comportamiento, dice, ¿no? Entonces, por ahí va con esa lógica, ¿no? Entonces, la minería de datos trata de evidenciar patrones de comportamiento en este caso, ¿no? Entonces, obviamente hay una serie de técnicas que se utilizan para hacer la minería de datos, pero aquí viene la otra parte, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan? La inteligencia artificial, la estadística y el manejo de sistemas de bases de datos. Entonces, ustedes quieren hacer data mining, que ese sería el término, entonces ustedes necesitan manejar sistemas de bases de datos. ¿Está claro? Entonces, ¿quieren hacer minería de datos? Adelante entonces con esto. Me voy a otro término, el famoso data science. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de data science o cientista de datos, que a eso también estoy queriendo apuntarles a ustedes, quiero que si se motivan, se disciplinan, etcétera, puedan hacer sus trabajos, sus proyectos de grado en función a este concepto, ¿no? De data science en este caso. Pero fíjense, para data science, ¿qué se necesita? Lo mismo, nuevamente, estadística, ya entonces saber qué es en este caso una media aritmética, saber en este caso qué es una varianza, covarianza, para ver en este caso ese tipo de situaciones, ¿no? Porque esa es la lógica para ver comportamientos, ¿no? Patrones de comportamientos. ¿Qué más se necesita en este caso? Y aquí ustedes lo están viendo, necesitan las ciencias computacionales. ¿Y qué necesitan? Manejar tecnologías de bases de datos. O sea, quieren ser cientistas de datos, tienen que manejar tecnologías de bases de datos. ¿Está claro? Y tercero, si yo quiero ser un cientista de datos, también tengo que manejar en este caso, el modelo de negocios, ¿no? El modelo de negocios. Entonces, mal podría en este caso generar, en este caso, patrones de comportamiento si no sé cómo se comporta mi institución, mi organización, ¿no? Entonces, por ahí, entonces, fíjense, yo necesito manejar modelos de negocios en este caso. Pero estoy resaltando en las dos imágenes que les estoy mostrando, estoy resaltando de que aquí hay manejos de bases de datos en este caso. Ya está claro, entonces ahí voy justificando en este caso, ¿no? Ahora, fíjense, hay algo, por ejemplo, en administración de empresas se está dando mucho de sus compañeros están prácticamente tratando de implementar data warehouse, ¿sí? Entonces, pero fíjense lo siguiente, ¿no? ¿Qué es el data warehouse? Seguro que ustedes van a trabajar con data warehouse, ¿no? Nada raro que ustedes sean contadores de instituciones financieras, etcétera, de instituciones donde su estructura sea compleja. Entonces van a ustedes utilizar el data warehouse. Entonces, fíjense lo siguiente para este término que se está acuñando. ¿Qué es un data warehouse? Es un almacén de datos, dice, alimentado de numerosas fuentes, o sea, de distintas bases de datos, transformadas en grupos de información sobre temas específicos directamente, ¿no? Que permiten hacer qué? Nuevamente entra los mismos conceptos, ¿no? Que permite hacer consultas, análisis y reportes ejecutivos en este caso. Entonces, las instituciones bancarias, yo por ejemplo tengo un colega que, bueno, un amigo en sí, que es informático, que es el jefe de sistemas del Banco Nacional, efectivamente ellos han implementado un data warehouse en el Banco Nacional de Bolivia. ¿Y sus fuentes de dónde son? Fuentes en este caso de ASFI, fuentes en este caso del mismo banco donde se genera en este caso todos los ingresos, egresos, préstamos, todo ese tipo de acciones, fuentes externas en este caso, comportamiento de, en este caso, a nivel internacional, etcétera. Y a partir de esas fuentes empiezan a hacer ¿qué? Empiezan directamente a qué? A cargar, en este caso, todos esos datos, a elaborar patrones, en este caso, y a extraer, ¿no?
Entonces, fíjense, entonces, aquí viene nuevamente el concepto. ¿Y de qué son estas fuentes de datos? Toditas son bases de datos, ¿no? Entonces, aquí ahora se acuña otro concepto, el data warehouse. En gran parte de las instituciones financieras han creado su propio data warehouse en este caso. Ahora, seguiremos yendo un poquito a esta parte. Empezamos en este caso a hablar lo siguiente, los conceptos de Big Data. Ustedes han visto en este momento, el crecimiento es exponencial en este caso con referencia a los datos. Ejemplos, tenemos ahí YouTube, Spotify, tenemos muchas en este caso aplicaciones que tienen grandes volúmenes de datos por si acaso y va creciendo tremendamente, ¿no? Sin ir de lejos, iremos a ver nomás cómo andará Facebook, ¿no? Facebook en donde ustedes cargan sus contenidos, donde yo pongo mis contenidos y va acumulándose en este caso a tal punto de que agarra los conceptos de la Big Data en este caso, ¿no? Entonces, que aprovechar en este caso y explotar esos grandes volúmenes de datos. Pero fíjense lo interesante, ¿no? Aquí nuevamente entra este señor, ¿no? Para hacer Big Data, ¿qué necesito? Necesito investigación, search database, dice, ¿no? Investigación en las bases de datos. No hay otra en este caso, ¿no? Entonces, en la Big Data, ¿qué se puede hacer en la Big Data? Y fíjense algunos conceptos que a mí me parecen interesantes. En la Big Data se hace ¿qué? Análisis, se permite hacer en este caso compartir o transferir datos que son importantes. En este caso, a ver, también en este caso entra la parte de la variación estadística, varianzas, covarianzas. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, estamos en este caso en esa lógica de trabajo, ¿no? Donde todos estos conceptos son, o sea, actuales, por si acaso. No estoy hablando de términos antiguos, ¿no? Entonces, por ahí estamos hablando de ese tipo de situaciones donde hay grandes volúmenes de datos, hay una alta variedad de contenidos que pueden ser videos, audios, imágenes, etcétera, y que en su lógica tenemos que explotar para obtener información y tomar una decisión en este caso. ¿Ya? Entonces, y eso a ustedes les corresponde en la actualidad, porque no se olviden de que, imagínense en este caso, el sistema SIAT. El sistema SIAT en este momento ya está prácticamente obligando a que toda la facturación, o sea en línea, ¿no? Sea en línea en este caso. Entonces, imagínense, a medida que vaya pasando, este ya va a empezar a tener una tendencia de crecimiento a tal punto de que vamos a considerar en este caso de que impuestos tienen en este momento una big data, pero de ahí tenemos que obtener información para toma de decisiones, ¿no? Entonces, ver quiénes son los que entran en mora, quiénes son las empresas que eluden, en este caso, pagos impositivos, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lamentablemente aquí yo siempre digo, sigo rascándome la cara, pero lamentablemente aquí no hay, pues, el sentido de universalidad en pago de impuestos, ¿no? No sé si ustedes se han percatado. Hay muchos que muy honradamente pagan ahí su IVA, RC, IVA, etcétera, y para el colmo impuestos los maltrata, mientras otros a títulos de, en este caso, de ser, en este caso, que viven en el alto, que viven en la pobreza, etcétera, eluden prácticamente el pago de impuestos que da miedo, ¿no? Sin embargo, yo conozco, por ejemplo, aunque ustedes no crean, yo conozco muchas personas disfrazadas de pobreza que tienen sus tremendas casas en el alto, tienen varias tiendas con el mismo, en este caso, régimen simplificado, o sea, que aportan 13 bolivianitos, creo que al mes, etcétera. Pero son tremendos, traen containers, tienen ocultos en algunas casas, etcétera, y uno da pena, ¿no? O sea, nosotros, cómo nos descuartizan. Yo hace unos 5 4 años tuve que pagar casi como 43.000 bolivianos, todo porque a mi contador se le había pasado y había puesto una factura que ya había vencido su fecha de emisión. Por eso me sacaron 46.000 bolivianos en este caso, ¿ah? O sea, imagínense una cosa que ni siquiera era, pues, o sea, un delito grande, ¿no? Pero es así, o sea, los que pagan de forma, en este caso, consecuente en este caso, o sea, nos apretan peor todavía. ¿Ah? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Entonces, a medida que van automatizándose,
van creciendo también los volúmenes de datos, ¿no? Entonces, si entramos a esa lógica de que se refiere en este caso a la Big Data, ¿ya? Que se refiere a la Big Data. Entonces, bajo esa introducción, nosotros tenemos que adentrarnos y tener en este caso la certeza de que tenemos que aglutinar todo en bases de datos, ¿no? Tenemos que aglutinar todo en bases de datos, ¿ya? Entonces, para hacer esa situación, prácticamente nosotros tenemos que manejar modelos de datos prácticamente, ¿no? Modelos de datos, ¿sí? Entonces, con un modelo de datos yo puedo tal vez ya afrontarme en este caso a lo que se refiere directamente las bases de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Es en este caso una representación, puede ser gráfica, es una representación a través de herramientas conceptuales que van a permitir en su defecto, en este caso, representar cualquier cosa de la vida real, ¿ya? Yo, por ejemplo, en administración de empresas, eh, les enseño mucho a modelar datos, ¿sí? Porque imagínense cómo un administrador de empresas, si no sabe el modelo de negocios, no sabe cómo trabaja su empresa, difícil que pueda en este caso pues aportar a una ingeniería de procesos, a que pueda en este caso coadyuvar a una buena toma de decisiones, una buena administración. Tiene que conocer de manera clara cómo funciona en este caso el modelo de negocio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modelar en este caso, ¿sí? Entonces, esa es la definición en este caso que a mí me parece bastante interesante. A ver, espera un ratito. Esta. Con esta yo me quedo en este caso. ¿Qué es un modelo de datos? Dice, ¿no? Un modelo de datos prácticamente es que un modelo de datos es un conjunto de herramientas conceptuales que permiten describir alguna situación de la vida real. Ojo, en este momento, si alguien me dijera, ¿qué está haciendo? Yo tendría que en este momento describir textualmente, ¿no? Estoy pasando clases, me conecto primeramente en este caso a una plataforma y de la plataforma en este caso hay muchos estudiantes que se me conectan conmigo y etcétera, ¿no? En vez de estar escribiendo textualmente, yo lo puedo hacer en forma gráfica a través de modelos de datos y eso me va a permitir en este caso ser mucho más expresivo en este caso. ¿Ya? Entonces, para las bases de datos es importantísimo los modelos de datos en este caso. Importantísimo. Por ejemplo, esto ustedes ya van a empezar en este caso a analizar. En este momento estamos viendo dos modelos de datos, por si acaso, ¿ah? Estamos viendo dos modelos de datos. Pues fíjense, el primer modelo de datos, para los que me imagino que ya están empezando en este caso a analizar, por ejemplo, esta flechita que está aquí significa uno, esta flechita que significa aquí significa uno también, este rectángulo que ustedes ven significa entidad, esta es una entidad, entonces fíjense, estas son las herramientas conceptuales, ¿no? Esto es entidad, y este rombo que está aquí es la relación, por si acaso, es una relación. Entonces, me imagino que este gráfico, ¿qué significa? Es como si en este momento saco la ventanita, saco mi cabeza en la ventana y veo en este caso, ¿qué? Veo una movilidad que está siendo manejada por un conductor. ¿Sí? Eso es, entonces, todos los que saben el modelo ER en este momento van a interpretar de esta forma, ¿no? O en su defecto, ¿no? Un conductor maneja una movilidad. Y esto es real, ¿no? Si te das cuenta, ¿por qué? Porque en su defecto, un conductor no maneja varias movilidades. Tendría que ser pulpo en el peor de los casos y tendría que tener una cabeza que maneje todos los sentidos a y por ver. Pero sí es cierto que una sola persona puede conducir una movilidad. Entonces, fíjense, estas flechitas que ustedes ven, esa es la herramienta conceptual, ¿no? Este zombo que ustedes ven, eso significa en este caso, ¿sí? Ahora, vayamos para el otro lado. Este es otro modelo, este que ustedes ven, es otro modelo que se llama modelo orientado a objetos.
que también hace lo mismo por si acaso, ¿sí? Hace lo mismo. Solo que aquí tal vez le faltaría en este caso, aquí en esta partecita. Esperen un ratito. Así le faltaría en este caso puntito, ¿ah? Entonces, con esto, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo lo mismo que hemos expresado aquí. Lo mismo, por si acaso. Entonces, un conductor conduce un automóvil. Pero ahora, este tiene otra forma de expresar. Si ustedes se dan cuenta, primero está el nombre del objeto y luego está qué atributos va a poner. A ver, un automóvil, ¿qué atributo tiene? Tiene placa, modelo, marca, color, cilindrada, capacidad, tipo, lo que ustedes quieran, ¿no? Conductor. Aquí, ¿qué tiene el conductor? Número de licencia, nombre, paterno, materno, nombre, dirección, tipo de sangre, categoría del conductor. Esos son sus atributos que habría que poner aquí, ¿no? Pero me estás representando lo mismo, por si acaso, con este puntito, me está diciendo, un conductor conduce un automóvil, o al revés. Aquí viene la parte de la abstracción. Un automóvil es conducido por un conductor. Por ambos lados que ustedes vean, estamos en este caso expresando lo que estamos percibiendo en este caso, ¿no? Lo que estamos percibiendo. En resumidas cuentas, es como si en este momento, a ver, ustedes tengan una elección, la elección de, no sé, a ver, la elección de su decano. Entonces yo tendría que decirles, ¿y cómo ustedes hicieron su votación? Difícil que ustedes me digan, ¿no? Primeramente hemos llegado al recinto, luego me pidió esto, luego hice esto, etcétera, ¿no? En vez de escribir de forma textual, es mucho más fácil hacerlo de forma, en este caso, de modelo de datos, ¿no? Algo que permite hacer ese tipo de acción. ¿Está claro? Entonces, qué importante entonces para base de datos es modelar, ¿no? Hay que modelar en este caso, ¿ya? Ahora, aquí viene, justamente estuve dando una capacitación para los de, estuve dando una capacitación para los de veterinaria. Y ellos, fíjense, qué interesante, ¿no? Ellos querían primeramente una base de datos porque querían ver aspectos de epidemiología, sobre todas las cosas, querían ver aspectos de epidemiología y querían saber comportamientos, ¿no? ¿Quiénes se enfermaban más, con qué enfermedad, si eran machos, hembras y en qué edad agarraban ese tipo de enfermedades, etcétera? Entonces, fíjense, o sea, ellos tenían claro qué es lo que querían, ¿no? Pero le digo, esto tranquilamente lo podríamos hacer a través de un modelo de datos. Esto lo podemos hacer a través de un modelo de datos. Entonces, fíjense lo que apuntaba, ¿no? Primero, para hacer esa problemática que ellos querían. Deme un ratito, por favor. Para hacer esa problemática que ellos querían hacer. Entonces, la pregunta para ellos era, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden hacer? O sea, ¿qué quieren tener? Y resulta de que justamente la que me enganchó fue la docente de epidemiología, entonces así como los epidemiólogos del COVID, etcétera, ¿no? Para ver comportamientos, todas estas situaciones. Entonces, y decimos entonces, ¿quiénes son su objeto de estudio? Los animales. Ah, perfecto. Ahí está, animal. ¿Qué quieren ustedes determinar? Prevalencia de enfermedades. Ah, enfermedades. Ahí está. La otra entidad, ¿no? Animal, enfermedad. Ahora, la pregunta sería en este caso, ¿qué relación hay entre este animal y esta enfermedad? Las relaciones de que adquieren la enfermedad en este caso, ¿no? Adquieren la enfermedad. Entonces, pero fíjense ahora a lo que les decía. Una vez que pasó esto, y la pregunta era para ustedes, o bueno, para ellos, ¿no? ¿Y un animal puede agarrar muchas enfermedades? Sí, agarra muchas enfermedades. Ah, entonces fíjense lo que aquí va, ¿no? Aquí viene en este caso esa flechita que significa uno, pero este que no tiene flechita significa muchos. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? De que un animal puede adquirir muchas enfermedades o varias enfermedades en este caso, ¿no? Ahora, vamos con con otra parte. De todas formas, estoy haciendo ingresar, Camila, a todos los que están esperando. Uy, me perjudican. Bueno, ya. Denme un ratito, por favor.
Franz Mulisaka, Johnny Ticona, Heidi y Christian Mena. Entonces, iba en este caso con lo siguiente, ¿no? Ahora la pregunta era, empezar en este caso a agarrar sus atributos. Entonces yo ya sabía que había una relación entre el animal y la enfermedad, que era la adquisicencia en este caso de las enfermedades, ¿no? Pero yo necesitaba en este caso primero tener toda una base de datos de esto, ¿no? Entonces, enfermedad, ¿cuál es la característica? Primero, nombre de la enfermedad. Ellos me dieron, esto es lo que hice recién la anterior semana, creo, ¿no? Sí, algo por ahí. Entonces, ellos querían tener, en este caso, el nombre de la enfermedad, parvovirus, por decirles. Luego necesitaban tener los síntomas, fiebre, debilidad, reducción de precio, etiología, cómo se daba en este caso, lesiones, qué causa a través de esta enfermedad. Había en este caso de sangre y había en este caso llagas intestinales, etcétera, ¿no? Entonces, pero fíjense, aquí está todo y luego en este caso le dijimos, ¿quieren que se los codifiquemos la enfermedad? Sí, bueno, perfecto, entonces hemos codificado la enfermedad tantos. Entonces, de acuerdo a eso, a ver, esperen un ratito, de acuerdo a eso, entonces, bueno, yo por faltas de tiempo no lo he anotado, pero de acuerdo a esto en este caso, estos son sus atributos de este señor, por si acaso, ¿no? De la enfermedad, ¿ya? Entonces, hemos empezado a reconocer atributos y en su defecto, en este caso, en su defecto, uy, lo siento, en su defecto, estoy con otro, el corazón. En su defecto, entonces, fíjense, es reconocido en este caso, ¿y qué se me ha generado? Entonces, esto que yo he visto en este momento, automáticamente se me vuelve una tabla, ¿ya? Dentro de lo que es la base, lo que es el concepto de base de datos, esta tabla se me vuelve, esta entidad que estoy mostrándoles, se me vuelve una tabla, que sería la tabla de enfermedades en este caso, ¿no? La tabla de enfermedades. Entonces, fíjense en este caso, este señor. Esperen un ratito, entonces, fíjense, es reconocido en este momento y esto ya se me ha vuelto en este caso una tabla, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Entonces, espérenme un ratito. Entonces, este señor se me ha vuelto una tabla y aquí voy a registrar, pues prácticamente primero, ¿qué? Voy a registrar a todas las enfermedades que hay, en este caso, que se presentan en los distintos animales, ¿no? Entonces, PA 152, parvovirus, etiología, síntomas, vómito y diarrea, lesiones intestinales, etcétera. Anoto otro código de enfermedad, eh, a ver, a ver, una enfermedad, no sé, a ver, mal de, no sé, a ver, tal vez les agarra chagas, ¿no? Etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Entonces, aquí esta tablita que he podido reconocer gracias a este modelo, entonces aquí en esta tabla voy a poder, ¿qué? Voy a poder almacenar todas las enfermedades habidas y por haber, por si acaso, en los animales, por si acaso. Entonces, esta va a ser una tabla, estaríamos diciendo en este caso, va a ser una tabla estática prácticamente, ¿no? Porque va a ser histórica de todas las enfermedades que hay que se presentan en los animales. Perfecto. Ahora, vayamos en este caso. Estos, estos amigos que me pidieron este caso, ¿qué querían también? Querían en este caso registrar al animal. Entonces le dijimos, ¿ustedes cómo van a reconocer? ¿Por nombre del animal? En este caso, sería bueno que les den un código. Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, ustedes si se van a, no sé, al norte de Beni, a Alto Beni, pues la dos, todos los animales tienen en este caso su pretina en la orejita, en este caso, no sé cómo se llama esta cuestión, a ver, ya, y están codificados cada animal en este caso, ¿no? Entonces dijimos, sí, le codificaremos a cualquier animal, sí, perfecto. Entonces ahí está. ¿Qué atributo? Código de animal. ¿Qué más necesitamos en este caso? Raza, el tipo de animal, bovino, porcino. Entonces, ¿qué tipo de raza? Cebú, criollo, mestizo. Ahí están esas razas holandesas, etcétera. Les interesaba mucho la edad, porque para determinar este caso, les interesaba mucho, aquí está mal, después ratificamos eso, no está correcto el género, ellos llevan por
en este caso sexo, ¿no? Sexo macho o hembra. Y por último, les interesaba mucho la parte del peso, porque en este caso, ¿no? Entonces, estos son los atributos del animal, estos son los atributos del animal. Entonces aquí está prácticamente, espérenme un ratito, lo voy a cerrar esto ya para que ustedes puedan ver. Entonces, pero ya se me crea una tabla y ahora esta se me crea otra tabla en este caso, ¿no? Donde aquí voy a llenar en este caso tipo de raza, bovino, cebú, género, aquí habíamos dicho que va a ser sexo, porque así habíamos modificado, sexo, macho, edad, importante en este caso para ellos, entonces han cuantificado en meses, 36 meses, en este caso código de animal, sí hemos codificado, y el peso que han explicitado en gramos también, creo, algo así por el estilo. Pero fíjense, entonces aquí va a estar todos los animales los cuales nosotros vamos a registrar en este caso, ¿no? O todos los animales que están presentes en este caso que están sujetos directamente a ser atendidos. ¿Listo? Ahora, fíjense, entonces, este señor que está aquí se me ha convertido en este caso en otra tabla. Tengo la tabla animal, tengo la tabla enfermedad. La tercera tabla. La tercera tabla es la relación, por si acaso. Esto que ustedes están viendo también se convierte en una relación, se convierte en una relación, aunque ustedes no crean, ¿ah? Entonces, ¿y qué datos agarra este señor? Este señor agarra ¿qué? El código de animal, agarra en este caso el código de enfermedad que está agarrando, su llave principal, luego la fecha en este caso que se ha enfermedado y en qué lugar se le ha hecho en este caso ese diagnóstico, ¿no? Entonces, imagínense, ya gracias a este modelamiento, esperen un ratito, pues gracias a este modelamiento, ¿qué hemos podido deducir? Hemos podido deducir de que el trabajito que ellos están pretendiendo hacer como materia, prácticamente van a necesitar ¿qué? Van a necesitar tres tablitas, entonces su sistema de base de datos, aquí está este el que les decía, entonces, esperen un ratito. ¿Se pueden ver las tres tablas? Me dicen, por favor, ¿se pueden ver las tres tablitas? Sí se Me- ve, licenciado. Ya, porque me estoy saliendo de la plantilla, entonces, pero aquí viene lo que yo quiero que ustedes agarren, por favor. Aquí está, ahora sí atiendan, por favor. Entonces, he hecho mi modelo de datos de cómo se va a comportar y cómo se comporta esta situación de la vida real. Este señor se me ha convertido, ya saben, en este caso, esperen un ratito, voy a agarrar. Este señor, entonces, se me ha convertido en ¿qué? Se me ha convertido esto en una tabla. Aquí está la tabla. Este señor se me ha convertido en otra tabla, que es la tabla de enfermedad. Y este tercero se me ha convertido en este caso, mi tercero en este caso. ¿Ya? Entonces, este modelo que ha hecho de que mediante una técnica, esto se vaya a plasmar en tres tablas en este caso, ¿no? En tres tablitas. Pero fíjense, ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer y tienen que ser expertos? Porque ustedes lo que van a hacer es filtrar, hacer pesquisas de irregularidades, etcétera, como futuros auditores, van a hacer en este caso control también de transacciones, etcétera, y todo lo que ustedes quieran. Fíjense cómo va. Esperen un ratito a ver. Épale. Si es que se sigue viendo, entonces voy a aprovechar de estirar este señor. Ahí está, ¿no? Se sigue viendo las tres tablitas. Sí, licenciada, aún se ve. Perfecto. Ahora sí. Entonces, como yo sé que ya las tengo las tres tablas y están bien relacionadas, o sea, han sido bien diseñadas, aquí entra un concepto que a mí me parece sumamente importante, que es la multidimensionalidad. Entonces, es similar a trabajar en Excel con tablas dinámicas. Cuando yo tengo varias tablas, esas tablas veo cómo se relacionan, de ahí ya puedo obtener cualquier tipo de información. Y eso son las bases de datos, ¿no? Entonces, fíjense, a ver, fíjense cómo interpreto. Aquí este adquiere es el que más me interesa, porque ese es el que más dinamismo va a tener. Entonces, fíjense, ahora sí lo voy a interpretar, ¿ya? Pic. Entonces, fíjense en este caso, ¿qué dice? El animal B001, dice en este caso, ¿no? El animal B001. Y si yo voy a mi otra tabla,
empiezo a verificar quién es este BCR 001 y me dice que es un bovino cebú macho de 36 meses, o sea, 3 añitos, que pesa 5.000 libras en este caso, ¿no? Entonces, fíjense, el animal cebú, que es de tipo bovino, agarró la enfermedad PA52. ¿Y qué es la PA52? Aquí está este señor, entonces viene aquí directamente y relaciona con este señor. El PA152 había sido que había agarrado parvovirus y que actualmente tiene vómitos, diarreas y que se está lesionando su sistema intestinal en este momento. Entonces, fíjense cómo va, ¿no? Entonces, mi lectura, fíjense, sería el cebú, en este caso de 3 años, que pesa 5.000 libras, agarró parvovirus y tiene en este momento vómitos y diarreas que está causando lesiones intestinales. Este registro, y esto le está pasando en donde, en la ciudad de La Paz, desde la fecha 28/05/22. Imagínense entonces, gracias a ese diseñito, a ese diseño, yo ya puedo interpretar en este momento, ¿no? En esta tabla, en este caso, si registro nuevamente otra enfermedad, como que apunta, ¿no? Que los animales pueden tener distintos tipos de enfermedades. Pero fíjense la relación, ¿no? Este es el que me interesa en este momento. Este es el que me interesa, ¿no? El BC01, ¿qué es el BC01? Ah, un cebú de 36 añitos, ha agarrado el PA154. ¿Qué es el PA154? Agarró parvovirus. Entonces, ¿y en qué fecha? El 28, veremos cómo está en este momento y dónde en este caso se les registró en la ciudad de La Paz, en este caso, ¿no? Entonces, a través de esto ya puedo agarrar tendencias, decir, a ver, ¿quiénes son los que más sufren parvovirus? Y en qué edad se pronostica y etcétera. Y yo ya puedo gestar conocimiento en este caso, ¿no? Puedo gestar conocimiento. Entonces, imagínense que estas tablitas que estén llenos de miles de animales, donde aquí hay una gran cantidad de, en este caso, de enfermedades, y aquí se registra, en este caso, a través de mis procesos de epidemiología, se registra todos los que han sufrido, en este caso, algún tipo de patología, y aquí yo voy a poder sacar, en este caso, todos los conceptos de la parte de epidemiología en este caso. Así trabajaron los muchachos, por si acaso, ¿ah? Y les estoy contando, ojo con esta parte, ¿no? Les estoy contando solamente para los de, en este caso, veterinaria. Cosa que ellos, para esta materia de epidemiología, sí necesitan trabajar con estadísticas, necesitan trabajar con registros, ¿no? Porque después, o sea, si ustedes ven, o sea, en este caso, más es un trabajo de campo sobre todas las cosas, ¿no? Es más trabajo de campo, pero sí es importante sus registros en este caso, sus registros, ¿sí? Está claro, entonces, qué importante es el modelo de datos. En este momento acabo de, así, de trabajar de una manera muy simple cómo nosotros los informáticos hacemos, en este caso, sistemas de bases de datos. ¿Ya? No sé si tienen alguna preguntita con respecto a esta partecita. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, por lo menos estas 2 primeras semanas o 3 tienen que tener, ya van a empezar ustedes a modelar datos y van a poder, en este caso, tener sistemitas de base de datos que permitan, en este caso, registrar de forma automatizada, ¿no? Y esto yo ya lo puedo implementar vía web, online, offline, lo que ustedes quieran, pero yo ya voy a tener tablas de dónde yo puedo sacar este caso, ¿no? De dónde puedo sacar, ¿no? ¿Qué tal si en este momento me dicen, a ver, ¿cuántos ¿cuántas enfermedades se registraron en el mes en el primer semestre? Ah, aquí yo tengo el primer semestre. En el mes de junio, ¿cuántos en este caso? Ah, aquí tengo. En la ciudad de Santa Cruz, ¿dónde se inciden más las enfermedades? En Santa Cruz o La Paz, puedo sacar máximos, mínimos, lo que yo quiera en este caso, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de manejar sistemas de bases de datos. Ya, vamos entonces, sigamos un poquito avanzando. Esperemos un ratito, por favor. Justo se me pegó y miren qué bien, o sea, tengo un ejemplito ahí que sus compañeros me lo han hecho, entonces está bien, sirve todo, pero la pregunta para usted sería del millón, ¿no? Si los betecos hacen esto,
peor, pues ustedes están más obligados a automatizar y apuntar a las bases de datos, ¿no? Ahí estaba lo que les decía, ¿no? Entonces, fíjense cómo empieza a tener las tres tablitas y aquí se puede seguir registrando, registrando y se va a seguir multidimensionando y encontrando todas las patologías habidas y por haber. Ya, vayamos entonces. ¿Qué es una base de datos? Así simple y común. Es un conjunto de datos bien estructurados en este caso. Ese es el término. Bien estructurados. Cuando hablamos de estructuración, hablamos de organización, ¿no? Entonces, es un conjunto de datos bien organizados y aquí agarramos muchos términos, por si acaso, ¿no? Almacenados. Las bases de datos siempre están almacenados, por si acaso. No conozco yo una base de datos que no tenga el carácter de persistencia de datos, ¿no? Y tercero, aparte de que están bien relacionados, pertenecen a una determinada entidad en este caso. Para para el modelito que hemos visto, ¿a quién pertenece? Pertenece en este caso a los epidemiólogos, en este caso de la carrera de veterinaria, en este caso, ¿no? A ellos pertenece esa base de datos. ¿Está claro? Entonces, qué importante en este caso es apuntar a las bases de datos. Entonces, están almacenados, están bien organizados y lo más importante, que esto creo que es lo más importante, que son independientes en este caso a sus aplicaciones en este caso. Yo me acuerdo, a ver, esto, a ver, esperen un ratito, hace unos 10 años más o menos, yo me acuerdo que hemos hecho un emprendimiento con, no, tal vez un poquito más, 10 años hemos hecho un emprendimiento con mi consultora y resulta que hemos empezado a crear un prototipo para poner lo que es el concepto de directamente de comercio electrónico. Queríamos en este caso, queríamos ofertarles a todos los artesanos de la ciudad del Alto, venderles en este caso o hacérselos directamente su portal web o su sitio web al costo en este caso de 500 bolivianitos. Nosotros sabíamos que habían 1.300 artesanos registrados en el Alto, pero fíjense en lo siguiente, ¿no? Necesitábamos las bases de datos. Porque, ¿cómo nos íbamos a enlazar con esos artesanos si no teníamos las bases de datos? Uf, hemos empezado en este caso, a tratar de relacionarnos con los de la alcaldía porque asumíamos que ellos tenían el registro y nunca obtuvimos en este caso, ¿no? Y como que por ahí, fíjense, 1.300 artesanos a 500 bolivianitos, ¿cuánto sale? 13.000, 130.000 por 5, 650.000 bolivianos. Lindo trabajo, lindo proyecto, ¿no? Que a ellos no les iba a costar mucho, pero necesitábamos las bases de datos en este caso, ¿no? De saber dónde está ese artesano para ofertarle y cobrarle 500 bolivianitos por todo un sistema en este caso que podía vender en línea, todo ese tipo de acciones. Pero no teníamos las bases de datos en este caso, ¿no? Ahora, por ejemplo, qué interesante, yo por ejemplo el otro día veía, tengo un amigo que era encargado de ventas y tenía todo su mercado de ventas en una base de datos. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué dijo? Me retiran, me lo llevo a la base de datos. Y como que fue así. Les retiraron en este caso, les retiraron a este amigo. ¿Y qué pasó? Al primer postor, ¿no? A otra empresa que tenga, en este caso, el mismo rubro, llegó con las bases de datos y ¿qué es lo que ha traído? Ha traído todo el mercado potencial de clientes, ¿no? De clientes potenciales. Listo, todo ¿por qué? Porque se lo llevó la base de datos. Así fácil y llanamente. Entonces, son independientes en este caso, ¿no? Entonces, lo mismo a ustedes, ¿no? Trabajan en el CIAT, trabajan en este caso con Da Vinci, etcétera. ¿Qué es lo que se lleva? Es las bases de datos, ¿no? Eso es lo que en este caso se manda, en este caso al CIAT, a Da Vinci, a Facilito, etcétera, ¿no? Eso es lo que quieren. Y hay formas en este caso de las bases de datos. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que les he dicho, usualmente cuando almaceno en bases de datos se guarda en forma textual, texto, pero texto nativo, ¿sí? Separado con puntos y comas o comas. Entonces, todo ese archivo de puro texto es lo que prácticamente uno se lo lleva, ¿no? Entonces, trabaja de forma independiente en este caso.
Ya está claro, entonces, qué importante ese término también, ¿no? Independencia en este caso. Ya, entonces, y ahora veamos en este caso algo que es importante en este caso. Aquí hay algunos términos con respecto a las bases de datos. ¿Cuáles son sus características? Unicidad, dice. Es único, porque se acuerdan lo que les he dicho, ¿no? Que pertenece a una determinada organización. Entonces, no puede tener las mismas características que en este caso en otro, ¿no? Es como decirles, a ver, ¿qué tal si hago un sistemita de base de datos para inscripciones en una universidad? En la UMSA ustedes saben que es mínimo 5 años, pero en otras universidades son 4 años, tal vez dan más materias, 8, 9 materias puedo tomar, y ahí difiere en este caso, ¿no? Se dan cuenta y hay diferencia. Si bien cierto, las dos bases de datos que hacen, inscriben en este caso, asignan materias, etcétera, pero otras son las características, entonces a eso se refiere con unicidad en este caso. Segundo, consistencia, dice, ¿no? Entonces, la consistencia apunta a qué? Que las bases de datos en este caso tienen que tener un sentido coherente en este caso, así como hace rato hemos analizado esto, ¿no? Ah, el animal cebú ha agarrado parvovirus en tal fecha y en este momento tiene vómito, tiene lesiones intestinales en la ciudad de La Paz. Así como estoy mostrando en este momento, ¿no? Hay consistencia en este caso, en esta parte. Tercero, seguridad. Aunque ustedes no crean, el motorcito de base de datos más económico, o en el peor de los casos gratuito, que sería open source o de software libre, tiene sus niveles de seguridad. O sea, entonces, imposible en este caso que puedan ustedes directamente ser hackeados. Si bien cierto, hay herramientas para hackear en las bases de datos, pero, o sea, poniendo buenos niveles de seguridad, casi es, en este caso, es estricto en su ingreso en este caso. Tercero, privacidad. Yo puedo, en este caso, como administrador de las bases de datos, puedo decir, ¿no? Nadie tiene ingreso a las tablas de transacciones. Solamente va para los contadores, las transacciones. Pero sí, en este caso, pueden ver a los clientes, sus direcciones, teléfono, etcétera, las secretarias. Yo le puedo dar permiso, en este caso, a las secretarias que puedan ver a todos mis clientes. Estamos hablando de sus direcciones, teléfono, correo electrónico, etcétera. Pero no puede ver qué transacción está haciendo. Ahí ya estoy mostrando mi aspecto de privacidad en este caso. Tercero, disponibilidad. ¿A qué nos referimos en este caso? Cuando ustedes son administradores de base de datos, lo primero que tienen que velar es que este esté, en este caso, en red, que esté en la nube o en su defecto, que vean la forma de cómo pueden, en este caso, tener acceso, ¿no? Entonces, cualquier dato, las bases de datos están disponibles en este caso, ¿sí? Entonces, esa es su tercera característica importante. Y lo último, por esto creo que yo me saco el sombrero en este caso. Es que con ustedes hemos llevado Excel por si acaso, ¿no? Todavía. Pero me saco por este señor, integridad. Entonces, imagínense en este momento, a ver, si yo tengo una tabla, por decirles, ¿no? Tengo aquí una tablita donde aquí se registra, por decirles, a ver, aquí está la nota final, la nota final. Aquí se registra la nota final. Imagínense, es una nota de la UMSA, por si acaso, nota final de la UMSA. Y que yo ponga en este caso, en vez de poner que resulta que este estudiante se había sacado 89 y se me pegó el dedo y se me pegó el uno más. Imposible, ¿no? Que este estudiante tenga la nota de 891. No es íntegro, ¿sí? No es íntegro y tampoco es consistente, ¿no? No hay lógica porque las notas solamente son de 0 a 100, ¿no? O en su defecto, a ver, aquí, que son los usuales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como de esa tabla que hace rato hemos visto que estaban registrando animales, ¿no? Entonces, la palabra era sexo. Entonces, en esa base de datos, perdón, en esa base de datos, por ejemplo, cuando hablamos de integridad, entonces hablamos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos en este caso la parte de sexo o género, como ustedes quieran, pero bueno, en animal se utiliza sexo. Entonces, imagínense, solamente tienen que entrar dos tipos, ¿no? O macho o hembra. Entonces, solamente tendría que entrar M o H, ¿no? M de macho y hembra. Pero ¿qué tal si entra por error de dedo, y esto pasa por si acaso, porque nosotros siempre decimos, ¿no?
hacemos sistemas para secretarias. Las secretarias a veces echan las capitas, no ven el teclado y escriben automáticamente. Se le va el dedo y pone el género N en vez de M. Ahí ya me ha maltratado prácticamente todo, en este caso, todo la gestión de conocimientos, ¿no? Porque aquí yo ya estoy perdiendo, en este caso, un dato que puede ser muy importante en este caso, ¿no? Entonces se dan cuenta, entonces, pero todo ¿por qué? Porque llega el momento, ha sido un error, pero esto no lo permiten las bases de datos. Los motores de bases de datos va a obligar de que entre M o H. Imagínense, a causa de esa pérdida, ¿qué hubiéramos dicho en este momento? Que la prevalencia en este caso es de que los machos son los que más se enferman en este momento, porque hay dos M's, entonces en un 66% es la prevalencia de esta enfermedad, mientras que la hembra solamente es un 33%. Ya estoy sacando conocimiento, se dan cuenta, pero todo porque los datos están íntegros, porque el motor de base de datos no va a permitir que entre F, H, N, etcétera, nada. O entra M o entra H, no puede entrar nada más. Entonces, y eso va a mantener la integridad de las bases de datos en este caso. ¿Ya está claro? Entonces, eso es importante en este caso con respecto a esta parte. Sigamos en este caso. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de gestión de base de datos, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Yo les he puesto introducción a la gestión de bases de datos. Primero, entonces, nosotros vamos a crear las bases de datos, o sea, vamos a diseñar. ¿Qué es diseñar? Es hacer esto, ¿no? Voy a hacer su modelito y del modelo va a pasar a tablitas en este caso. Entonces voy a empezar a definir mis bases de datos, cómo va a ser, ¿no? Si va a tener qué campos, va a tener género, sexo, edad, todas esas cosas. Luego lo voy a construir en este caso. ¿Qué significa? Que voy a crear las tablitas, voy a seleccionarlas y las voy a alimentar, que esa es la parte importante, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve de que yo diseñe bien si no va a estar alimentado? Entonces, hay que alimentar las bases de datos y luego, tercero, aquí viene lo que ustedes prácticamente van a trabajar, que da miedo en este caso, en su modo laboral, en este caso, ¿no? Manipular las bases de datos. ¿Ustedes van a hacer qué? Van a consultar datos, van a modificar, van a sacar patrones de comportamiento, van a encontrar, en este caso, van a reflejar anomalías, irregularidades, es decir, ¿y por qué este señor ha pagado 29 bolivianos en su matrícula si la matrícula es 26? ¡Wow! Entonces ustedes van a encontrar ese tipo de patrones, ¿no? Irregularidades. ¿Por qué ha permitido el sistema, las bases de datos que entre 29 bolivianos y la matrícula está 26 por ahí? Eh, 27 A bolivianos, 27 licenciado. bolivianos, licenciado. 27. Subió en este caso un boliviano más, ¿no? Entonces, pero imagínense, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Yo desde que las primeras que yo estudiaba, que eso es hace más de una veintena de años, costaba 13 bolivianos. Luego subió a 15, 17 y luego pasó a 26, así de frente, ¿no? Pero miren, ¿cuántos años que no se modifica la matrícula? ¿Ah? Incluso se dice que esta es una de las universidades más baratas del sistema latinoamericano, ¿no? Entonces, todo lo que refleja las universidades a nivel de Bolivia son las más baratas. Y aunque ustedes no crean, yo recientemente fui a trabajar a la parte de Pando y resulta de que el 65% de estudiantes son brasileros porque es nada, ¿no? O sea, entonces es nada la matrícula para un brasilero. En cambio, en Brasil tienen que apuntar a 3.000 dólares más o menos a cambio, es que tienen que pagar la matrícula, todo por estudiar. Entonces, es una de las más baratas, nuestro sistema boliviano, por si acaso. ¿Ya? Entonces, fíjense, entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir la base de datos, sus tablitas, vamos a diseñar, vamos a hacer sus relaciones, las vamos a alimentar con datos, y esta es la parte importante, ¿no? Aquí vamos a hacer prácticamente lo que hacíamos, gestión de conocimiento, ¿ya? Gestión de conocimiento, ¿sí? Ahora, para hacer ese tipo de situaciones, nosotros tenemos que recurrir a software, ¿no? Los, los que nos permiten, en este caso, hacer ese tipo de situaciones son nuestros llamados motorcitos de base de datos, ¿no? Se aduce en este momento, se aduce que los que más manejan en este momento el motor de base de datos más utilizado es el MySQL, se aduce, porque antes era
una de las herramientas más livianitas, gratuitas y rápidas en su performance en este caso. Entonces todos apuntaron a MySQL en este caso. Y les explicaba un poquito a ustedes también la historia, ¿no? Al ser este el más utilizado, entonces, ¿qué hizo este señor? Este señor agarró y se lo compró, en este caso, los derechos. Lo mantuvo como unos 4 o 5 años, o sea, no dio mantenimiento. Y ustedes saben, cuando no hay mantenimiento, se vuelve obsoleto, ¿no? Entonces, esto quedó, como dicen, ¿no? A la deriva y dijeron, pucha, tengo problemas en MySQL, pero no hay, pues, en este caso, soporte técnico porque se lo compra Oracle. ¿Y qué hicieron en este caso? Entonces, al no haber eso, todos los que estaban en MySQL migraron a este señor, a Postgres. Este es el que ha agarrado más, casi la mayoría de los clientes de MySQL, pero asimismo, en este momento, por ejemplo, gran parte de los sitios web están todavía trabajando con MySQL. Camila, ¿ustedes bajaron de Admi al día prácticas, por si acaso? Sí, licenciado, dos prácticas. Bajaron dos prácticas, ¿no? Yo las colgué en este caso en mi sitio web y ese sitio web estaba de trasfondo trabajando ¿quién? MySQL. Entonces el sitio donde ustedes bajan su trabajito está hecho en WordPress y trabaja con MySQL en este caso. Ahora, donde ustedes dieron su examen, donde sacaron hermosas notas, porque para mí pues, son buenas notas las que obtuvieron. Entonces, ese señor, por ejemplo, donde yo colgué todas las preguntas, el que está agarrando actualmente las preguntas o el que ha gestionado es este señor. Nuestra carrera en este momento trabaja con el motor de base de datos Postgres, ¿no? Postgres es el que registra mis preguntitas, Postgres es el que ha registrado sus respuestas de ustedes y Postgres es el que ha generado las notas, me lo ha creado en tablas y etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue, ese es este señor, ¿sí? Entonces, pero fíjense cómo apuntamos, ¿no? Ahora, para ya sistemas mucho más complejos, existe este señor que se llama el DB2. Impuestos, aduanas maneja SQL Server, pero en sí, ¿dónde se manda la millonada? Impuestos trabaja, todo su sistema impositivo está trabajando con Oracle, YPF trabaja con Oracle, en Europa hay Sicebase, en este caso, y actualmente, en este caso, permítame colgar solamente para un poquito, un ratito por favor, ¿ya? Entonces, no quiero que quede a la deriva, un ratito por favor. Y en este caso, Access y este señor, ¿no? Espérenme un ratito. Más bien que ya sabemos trucos para cortar imágenes, etcétera. Entonces voy a cortar un poquito. Listo. Entonces, actualmente, por ejemplo, actualmente, uno de los que también en este caso trabaja mucho es este señor, ¿no? ¿Todo por qué? Porque muchas de las personas han comprado la herramienta Office y en el Office, en este caso, está este señor, el Access, por si acaso. ¿Y qué se aduce del Access? Que el Access es un buen motor de base de datos para pymes, para pequeñas y medianas empresas en este momento. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Precisamente para que ustedes no estén comprando estas cosas, etcétera, nosotros vamos a manejar el Access por si acaso, ¿sí? Vamos a manejar Access porque todos tienen Word, todos tienen Excel, y si tienen Excel, tienen Access, ¿no? Entonces, no necesitan estar, en este caso, instalando o comprando otra herramienta. Ya está claro, entonces, Access es la herramienta por defecto que vamos a utilizar, pero hay muchos más de esos, ¿no? MariaDB, Firebird, hay uno que es el MongoDB, que creo que les he dado para que ustedes investiguen, etcétera. Entonces, MongoDB en este momento es también otra herramienta que está prácticamente saliendo a la palestra y está prácticamente arrasando con los motores de base de datos. Ya, entonces, está claro, entonces nosotros vamos a elevar esta partecita. Ahora sí. No es necesario, tampoco, y tampoco.
Entonces, en este caso, muchos, por ejemplo, en vez de decir sistemas de información, dicen, ¿no? Has traído el sistema de base de datos, dicen, ¿no? Muéstrame tu sistema de base de datos. Entonces, ¿qué es el sistema de base de datos? Es la conjunción de quiénes. Es la conjunción del motorcito Access más las bases de datos que ustedes tienen y algunas aplicaciones que permiten que funcione en este caso esa parte. ¿Ya? Entonces, pues que le llaman sistemas de bases de datos, también es dentro del mercado, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el concepto de manejar bases de datos, vamos a manejar tres tipos de lenguajes, ¿sí? El lenguaje de definición de datos, así vamos a definir cómo va a ser las tablitas. El lenguaje de manipulación, o sea, ahí es donde vamos a hacer consultas, todo ese tipo de situaciones. Y este no creo, ¿no? El lenguaje de dominio, en este caso, que no vamos a tener. Ah, pero aquí aparece un señor que a mí me parece sumamente importante. Usualmente todos los motores de base de datos de estos señores que estoy mostrando, aparte de esos hay una gran cantidad en este caso, saben que tiene por mínimamente, tienen que, lo siguiente, ¿no? Tienen en su defecto que tienen un lenguaje anfitrión, dice, ¿no? Toditos esos que les estoy mostrando, internamente tienen un lenguaje por defecto. ¿Saben cuál es su lenguaje por defecto? El lenguaje se llama, y esto es lo que ustedes ya van a estar investigando, por favor. Un ratito, por aquí está, creo. Aquí. Y está en rojo, ¿no? Está en rojo en este momento, que es el SQL. Traducción, Structured Query Language o lenguaje de consultas estructuradas. Entonces, a lo que íbamos hace rato, yo quiero sacarles buenos cientistas de datos, quiero sacarles buenos mineros de datos, que es data mining, quiero sacarles en este caso expertos en Big Data, o quiero sacarles en este caso expertos en Data Warehouse, nosotros tenemos que aprender SQL por si acaso, ¿ya? Y el SQL, aunque ustedes nos crean, les va a facilitar su existencia, les va a facilitar su existencia, ¿sí? Si ustedes entran a Internet, el mejor gestor de conocimiento en este momento, hasta el momento, el SQL, que permite hasta un 70% por si acaso para hacer consultas sobre todas las cosas. Si el SQL no puede, hay que recurrir en este caso a sistemas inteligentes, ¿no? A inteligencia artificial. Pero fíjense el porcentaje, ¿no? 70% que me permite sacar, en este caso, conocimiento. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llevar SQL. Su examen es SQL, por si acaso. Sus prácticas acumulativas va a ser, en este caso, QBE y va a ser en su defecto ER en este momento. Ya, seguiremos entonces por ahí. Ahora, aquí viene lo paradójico desde todo punto de vista. Lo que yo les voy a enseñar, lo que yo les voy a enseñar y lo que me ha enseñado mi docente y lo que le ha enseñado su docente a mi docente, prácticamente son estos dos modelos en este caso. Vamos a aprender el modelo entidad-relación, porque dice que es uno de los más intuitivos y fáciles de aprender. Y tal vez posteriormente ustedes aprendan en este caso el modelo relacional. Pero fíjense lo interesante, ¿no? Fíjense la data, modelo entidad-relación, Chen 76, incluso creo que está mal esta data, es el 71. Frank Cott, años 70 en este momento. ¿Se imaginan en este caso? Yo les voy a enseñar una tecnología de hace media centena, de hace 50 años, imagínense en este caso. Yo ya le estoy diciendo, ¿no? El docente que me enseñó base de datos me lo ha enseñado con estos dos modelos y me imagino que su docente le ha enseñado también lo mismo, porque tiene 50 años de data estos dos modelos. Y si ustedes ven en este momento, si tienen amigos, hermanos que están estudiando informática, pregúntenles, ¿no? Díganles,
¿Qué están llevando en bases de datos? ¿Qué modelos están, con qué modelo diseñan bases de datos? Seguro que les va a decir, nosotros llevamos el ER y le pagamos el modelo relacional. Seguro que les va a decir, porque no hay todavía otra tecnología que permita diseñar bases de datos. ¿Está claro? Entonces, imagínense, ¿no? Ahí está la paradoja, ¿no? Nosotros creyendo que estamos con tecnología, pero esto es de 50 años y no cambia. Y lo más interesante de este señor, especialmente, porque todos los lenguajes soportan el modelo relacional, ¿ya? ¿Saben cuál es la gran virtud de este modelo? Es de que trabaja de forma matemática. Utiliza muchos modelos, modelo matemático, ¿no? Teoría de conjuntos, unión, intersección, proyección, producto cartesiano, todo lo que ustedes han llevado en cálculo, internamente trabajan. No nos vamos a preocupar cómo hace su intersección, su unión, etcétera, pero de que sí es cierto, lo hace de una forma muy eficiente en este caso. ¿Ya? Entonces yo también les voy a enseñar el modelo ER de Chen en este caso. ¿Listo? Sigamos un poquito. Entonces, para diseñar bases de datos hay dos, ¿no? El modelo ER y el modelo relacional. Espérenme un ratito, por favor. Entonces, fíjense, en este momento voy a preguntar, ¿ah? Modelo ER, ¿están viendo esto? No creo, ¿no? Todavía, esperen un ratito. Voy a compartir. Ahí está. ¿Ya pueden ver esto, Camila? ¿Qué están viendo? Estamos viendo Google, licenciado. Y ahí dice Google, modelo ¿no? ER. Imagínense Google, ¿no? Este sí, realmente Google debe estar apuntando en este caso a la Big Data, ¿no? Tanta información que se le pone a Google. Entonces, fíjense, ahí está, ¿no? Puse modelo ER y aquí están los modelitos, ¿no? Todas estas cosas son situaciones de la vida real. A ver, vamos a ver. Imágenes, mejor me prefiero irme a una imagen. Sí, entonces, veamos en este caso. Esto debe ser de una empresita, ¿no? Fíjense lo que dicen. Un cliente realiza muchos pedidos. Muchos pedidos se componen de muchos artículos. Entonces, este ya es un buen sistema en este caso para, en este caso, hacer un control de ventas y control de stock, porque ya controlamos los pedidos y controlamos las ventas en este caso. Qué interesante, ¿no? A ver, vayamos por ahí. Este, dice en este caso, un autor escribe muchos libros, y verdad, ¿no? Un libro tiene en este caso muchos ejemplares y el usuario en este caso saca estos ejemplares. Entonces, en resumidas cuentas, entonces, este es un control de biblioteca, pero que aquí hay un pero, ¿no? Que esta biblioteca no presta los libros originales, solamente presta los ejemplares o las copias en este caso, ¿no? Y registra en este caso, ¿qué es lo que interesa? A ver, del libro, ¿qué necesita? Su código de libro, el título, su ISBN y a qué editorial pertenece. A mí me parece muy cortito esto, pero no interesa. Para el autor, ¿qué le interesa registrar? Su código y el nombre nada más. A mí me parece muy cortito, ¿no? Porque si quiero registrar quién en este caso, bueno, perdón. Si quiero registrar al autor, tendría que saber de qué nacionalidad es, quién son los que escriben más, dónde se le puede ubicar, etcétera, ¿no? Entonces necesito esta parte. Pero así en el usuario, ¿no? Código, nombre, el teléfono y dirección. Correo electrónico, WhatsApp, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces yo necesito para decir, hey, ¿cuándo vas a devolver el libro? O en su defecto, puede usted tomar un día más. Pero fíjense, esto es el modelo ER, ¿ya? Entonces hay ER para todo gusto, ¿no? Entonces, fíjense, esta de pertenencia, ¿no? Un alumno pertenece a una clase. Tal vez yo quisiera hacer el registro en este momento. Entonces, el alumno se registra en CPA 365. Aquí voy a tener todos los datos de mis alumnos. Y aquí voy a tener todo el dato de la materia en este caso, ¿no? Pero fíjense, entonces, hay para todo gusto, ¿no? Entonces, y aquí no hay en su lógica, no hay lo que les había comentado, ¿no? No hay excusa de decir no hay información, hay PDFs, hay todo este tipo de acción. Entonces, miren la cantidad de diseños, ¿no? Este ya es un poquito más complejo. Entonces, por ahí apunta en este caso de que los empleados pertenecen. Entonces, este es un sistema
casi integrado. A ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces, por ahí va, ¿no? Directamente son 10 en su lógica directamente, ¿sí? Entonces, con 10 tablas yo puedo hacer todo un sistemita, en este caso, de venta de productos, en este caso, que se va a emitir facturas, toda esa situación, ¿no? Entonces, cada quien, ya vamos a aprender entonces a manejar estas situacioncitas, pero ahora sí lo que les estoy mostrando, ¿no? No hay excusa, este es el modelo ER para todo gusto. Ahí está, ¿no? Ya está claro, entonces, desde la siguiente clase, yo voy a arrancar ya haciendo en este caso el modelo ER. Hago en este caso ejercicios, un sistemita completito, lo voy a transformar a tablas y luego voy a enseñar Access para que esas tablas ustedes me lo pongan en una aplicación, ¿no? En un software en este caso, ¿no? En un software, que va a ser el Access por si acaso. Ya está claro, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta parte. Ya, entonces para no quedar en este caso a medias tintas, nuestra temática, la siguiente, entro ahí y voy a repartir obviamente las prácticas, porque esto también, esto de modelar por si acaso, no es porque ustedes van a ser Illuminatis y les va a llegar el conocimiento, no, hay que practicar, o sea, hay que hacer muchos modelos. A la primera para ustedes va a ser bien difícil modelar. ¿M? Y entonces en su lógica por ahí apuntamos ese tipo de situación. ¿Ya? En su lógica apuntamos ese tipo de situación. Ya entonces, la siguiente clase voy a llevar el modelo ER de manera completa hasta llegar a las tablas, que a ustedes les interesan las tablas, ¿no? No les interesa tanto modelar. Yo pues a veces les digo a los muchachos de administración, ¿no? Les digo, a ustedes les interesan estas dos cosas, aprender a modelar, porque van a aprender a modelar el modelo de negocio, cómo se trabaja en este caso, y el segundo, a manejar bases de datos. Dos intenciones por lado en este caso. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces por ahí apuntamos este tipo de acción. Ya. ¿No, alguna preguntita antes de acabar? Dime, Caro. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, una preguntita. La práctica de los trucos de Windows, ¿ya lo revisó? No. Estoy contra atareado y no revisé, te cuento. No revisé. Si has enviado, seguro que debe estar por ahí y recién voy a revisar. Es que conlleva mucho tiempo, por lo menos unas 3 horas o 4 horas me conlleva. Primero, bajar de internet. Segundo, entrar uno por uno y para ver qué trucos tienen y en su defecto que estén entregando. Luego, registrar y todo es un show. O sea que me conlleva mucho tiempo revisar. Está bien, licenciado. Gracias, solo era eso mi duda. Bueno, no te preocupes, Carlos. De que sí van a tener su nota de eso conscientemente revisado, evaluado, sí van a tener este caso. ¿Ya? Ya. ¿Algo más por ahí antes de retirarnos? Dime, Belén. Buenas tardes, licenciado. Quería preguntarle si es la única práctica que no revisó o también hay otras prácticas Hay muchos que anteriores. no he revisado. Estoy atrasado en este caso. Por eso es que deben estar con AS, por si acaso. Muchas gracias, licenciado. Ok, sí, ya. De todas formas, yo ya les he dicho, ¿no? Les voy a dar su nota objetiva. Es decir, aquí tú has entregado, has defendido mal. Aquí no has entregado, aquí has faltado. No se preocupen de lo que sí, lo que más ustedes pueden tener certeza es de que para mí es un honor ponerles 100 y darles la nota que se merecen en este caso. Típico informático, ¿no? Entonces, si ustedes tienen 100 o como que 5 más 5 es 10, seguro que el sistema va a poner sus 10 en este caso. Ya, entonces, no voy a inventarme sus notas, que eso es lo más importante. Ya, muchachos, entonces nos quedamos en esta parte. La siguiente clase nos dedicamos a diseñar bases de datos, ¿no? Nos vamos a diseñar bases de datos. Ya, cuídense, muchachos. De todas formas, ya les he comentado mi beneplácito, ¿no? Si lo han hecho de forma consciente, si no han agarrado su consejo de amautas, todas esas cosas,
y han dado su examen conscientemente y han obtenido buena nota, felicidades en este caso. Pero los del viernes creo que no se salvan, ¿ah? Ya, entonces nos quedamos en esta parte.